Buenos días, niños. El día de hoy vamos a hacer un breve resumen de lo que hemos visto acerca del neoliberalismo a fines del siglo XX e inicios del siglo XXI. Bien, empecemos. Recordemos que los principales puntos del neoliberalismo eran reducir el gasto del Estado y hacer que sea más eficiente a través de esta privatización de servicios públicos, defender el mercado como la única vía para controlar la economía y promover la libertad, la libre competencia económica. También recordemos que en la época o en los años 80 y 90, con el endeudamiento que tuvo el Ecuador año tras año y que simplemente cancelábamos los intereses, los gobiernos lo seguían haciendo préstamos y obviamente la deuda seguía aumentando. Bien, la situación se deterioró hasta que en 1999 las 3/4 partes de los ingresos del Estado eran destinadas a pagar la deuda. ¿Qué provocó esto? Una falta de empleo, mala calidad en los servicios básicos, corrupción y pobreza a todo el Ecuador. Bien, ante esto, muchos ecuatorianos decidieron viajar a otros países, principalmente a España e Italia, buscando mejores niveles de vida. Bien, esto nos ha llevado a hablar hoy acerca de la migración. Bien, entendamos qué es la migración. Bien, la migración es la falta de oportunidades laborales, es una incertidumbre social y política, que esto provocó que los ciudadanos ecuatorianos decidieran buscar en distintos países como España, Italia, Portugal y el preferido, Estados Unidos, una mejor condición de vida. Ahora, ¿para qué sirvió esta migración? Primero, para reactivar la economía ecuatoriana a través de las remesas. ¿Qué son las remesas? Dinero que enviaban del extranjero hacia el Ecuador a sus familiares, pero también trajo consigo varios problemas. Uno de los problemas fue la desintegración del núcleo familiar, porque se iba mamá, papá y sus hijos eran criados por personas, abuelos, tíos. Entonces hubo esa ruptura familiar. Entonces se generó una práctica o una generación de niños que tenían padres pero que no los conocían. Entonces el migrante vivía dos condiciones, El que viajaba con documentos, que era legal, y el que era un migrante pero sin documentos, es decir, que no tenía la visa o el pasaporte. Bien, aquellos que recurrían o viajaban sin estos documentos se les reconocía como ilegales. Pero ¿cómo hacían estas personas para viajar a otros países? Bien, ellos contrataban a personas, a esta red se le conoce como trata de personas, para que los llevara a su destino, burlando los controles migratorios. Y obviamente esto hacía que las condiciones de viajar en extremo les estaban en un límite de peligro entre los que viajaban legalmente y los que no lo hacían, Todo esto lo hacían para tener un mejor desarrollo económico, tener una mejor calidad de vida. Bien, esta canción que van a escuchar a continuación se llama Mi lindo Ecuador y se considera como un himno para los migrantes. Quiero que pongan atención en cuanto a la letra. Con amor hoy yo quiero cantar, sí señor, a mi lindo Ecuador. Con amor siempre debes decir, por donde quiera que tú estés, ecuatoriano soy. Y mañana recordarás todo ese inmenso cielo azul que un día cobijó. Ese amor que tienes aquí y te hará regresar al fin a tu lindo Ecuador. Les invito a que pongan en su buscador a Mi lindo Ecuador y puedan escuchar toda la canción completa. Bien, continuamos con el tema
La concentración de la riqueza es el tema de hoy. Bien, si las empresas, industrias, fábricas, bancos o cualquier medio de producción son dirigidos por un reducido grupo de personas, provocaría una desigualdad en la sociedad, ¿verdad? Bien, esta práctica no es exclusiva del capitalismo. Sin embargo, esta práctica viene desde la época de la colonia, ya que se había puesto en manifiesto cuando las comunidades indígenas perdían sus tierras o sus habitantes eran obligados a realizar trabajos para beneficiar a los conquistadores. Entonces, luego de esto, los criollos, que eran hijos de los españoles nacidos en América, se aprovechaban de la situación. Sin embargo, esta brecha que había era una desigualdad. Con el paso del tiempo, la situación no experimentó cambios. Los grandes terratenientes y hacendados seguían siendo el grupo privilegiado que tenía o mantenía el control del poder. A esto se sumaron también los comerciantes, banqueros y también las industrias o dueños de industrias. Bien. La situación se visualizó con más fuerza en los 80, cuando los gobiernos adoptaron leyes y medidas que propiciaron la implementación del modelo neoliberal, como ya lo habíamos visto anteriormente. Lo que a finales del siglo XIX, esta posición o postura se consolidó o se hizo de forma más sólida, se pudo palpar ya la situación del país, dando como protagonismo a las grandes empresas, las cuales llegaron a manejar la política del Estado en beneficio propio, es decir, que ellas podían ver qué les convenía o qué no. Basado en eso, aumentó la pobreza. La inflación y la reducción de ingresos provocaron que los niveles de desempleo se incrementaran en un 32,8% en 1998 a 1999. Además de esto, como se indicó en las páginas anteriores o en las clases anteriores, la calidad de los servicios básicos había decaído, lo que agravaba el sistema o el estado de vulnerabilidad de la población. Se sumó también a esto los escasos o el escaso apoyo que daba el Estado a programas sociales o a cualquier otro beneficio de la población. También se aumentó, y al ver todo esto, aumentó también la desnutrición y altos índices de analfabetismo. ¿Qué es el analfabetismo? Las personas que no saben leer ni escribir. A esto se sumó varios factores que salieron de la mano de aquellos gobernantes, como el fenómeno del niño, que afectó a gran medida las actividades agrícolas, ganaderas. También destruyó parte de las carreteras, viviendas y también en la pesca, que es lo que que es el medio de producción en la costa. También la mala situación que se vivía nacionalmente. Con los gobiernos no se podía tener un gobierno estable. Entonces descendió el precio del petróleo hasta llegar a un costo de $6.30 por barril. O sea, $6.30. Imagínense en cuánto costaba en aquel entonces un barril de petróleo. En base a todo lo que les nombré, el gobierno optó por la dolarización y así asumimos esta moneda como moneda nacional en reemplazo del sucre. Sin embargo, para mayo del 2000, 4 meses después de adoptar esta medida, el índice de pobreza llegó al 68% y los salarios decayeron aproximadamente el 40%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no había una estabilidad económica en el país ni para los ciudadanos. Ahora, ¿qué características comunes tenemos la población ecuatoriana? Bien, es necesario primero recordar que antes de la llegada de los colonizadores españoles, en el territorio del continente americano existía una gran cantidad de comunidades y pueblos, cada uno de ellos con su propia estructura, organización, normas de conducta e incluso una lengua particular. Bien, esta situación no solamente era aquí en Ecuador, sino en parte de América.
La expansión del imperio incario, lo que hoy se conoce como los Andes ecuatorianos del siglo XV, es un hecho que de cierta manera logró unificar a los distintos pueblos de la sierra. Estos impusieron sus leyes, costumbres, el idioma, obviamente el quichua, a todos los territorios que gobernaban. Por eso es que el quichua es el lenguaje que mayormente habla la población indígena en el Ecuador. Pero pese a esto, vino la colonización española. Años después, estos mismos pueblos se unificaron para compartir una historia en común, que es decir, que estamos bajo el dominio europeo. Pero a partir de 1830 surge lo que hoy se conoce como Ecuador. No solo se pasó a conquistar un mismo territorio, sino también a un mismo sistema administrativo y económico. Así que nace recién aquí el sistema de ecuatorianidad. Bien. Ahora, en el país existe una enorme diversidad de población, paisajes, flora y fauna, que muestra que somos un país enormemente complejo y obviamente plurinacional, pluricultural, es decir, que somos varias culturas, varias regiones. Bien, pero hay características que nos definen como ecuatorianos, como el deseo de superación, la vocación del trabajo, la solidaridad, el optimismo y el amor por el Ecuador. Ahora, el racismo y el regionalismo. Bien, el racismo es el rechazo o menosprecio de una persona o comunidad. Entonces, ¿en qué se basan para hacer este racismo? En el color de piel u origen étnico. Se trata de uno de los peores tipos de violencia y uno de los problemas más antiguos del mundo. En Ecuador, las poblaciones indígenas, afroecuatorianas y montubias han sido víctimas principales de este racismo. Revalorizar su aporte a la sociedad y luchar por el respeto a sus derechos ha sido un proceso que ha tomado siglos y que aún todavía queda mucho por hacer para alcanzar logros significativos. La misma Constitución del Ecuador reconoce la raíz de la población. El gobierno nacional defiende esta política pública como una meta para acabar con el racismo. Creó un plan de plurinacionalidad para eliminar la discriminación racial y la exclusión étnica y cultural. Bien, no obstante, se manifiestan, por ejemplo, en la desigualdad de oportunidades de educación e integración laboral, o de formas más palpables en trato discriminatorio o violentas contra los indígenas, los afroecuatorianos y montubio. Así que el racismo está muy relacionado a la pobreza, marginación, subdesarrollo, exclusión social y desigualdades económicas. Ahora, no solo es el racismo, sino también el regionalismo, como lo vemos en el tercer punto. El regionalismo se refiere a una emoción o sentimiento negativo hacia manifestaciones sociales o características de una población de una determinada región o comunidad. Hay que indicar que el regionalismo es perjudicial para el desarrollo de cualquier región o territorio, más aún en un país como el Ecuador, porque somos multiétnicos, es decir, que tenemos muchas etnias, como los otavalos, los shuar, muchos de ellos, y la pluricultural. Somos un país diverso que debe aprovechar esto y hacerlos oportunidades para lograr erradicar el racismo y también el regionalismo. Así que los ecuatorianos necesitamos aprender a no responder con disgusto o violencia nuestras diferencias. Muy bien, chicos, esta es la clase de hoy. La he resumido o he esperado resumirles en lo más posible. Este fin de semana ustedes van a tener una tarea para poder terminar o concluir esta unidad. Voy a tratar de aclararles los puntos que ustedes van a resolver de una manera muy precisa, muy clara, pero aún así, si ustedes tienen dudas o algo no entienden de las preguntas, me lo hacen llegar por un mensaje privado, como siempre los he dicho, y espero que
Estén bien en sus casitas, que Dios los bendiga y hasta un próximo día.